La sala permaneció en un silencio sepulcral desde que el anciano salió, todos los héroes permanecieron atrapados en sus propios pensamientos ante todo lo que habían visto hasta ahora. ¿Por qué no se detuvo? Mindig se preguntó sin encontrar una respuesta que la convenciera. Broly había recuperado el control, no había ninguna razón para continuar el combate, murmuró abatida, seguro fue la parte de Vegeta que hizo que no se detuviera. Lady gritó acusadoramente mirando a la pantalla, algunas otras acusaciones se escucharon de los héroes, ninguno entendía por qué la fusión no se había detenido, pero las palabras del director de la UA hicieron que todos guardaran silencio. La fusión solo dura 30 minutos, Nezu habló seriamente interrumpiendo a sus empleados, Gogeta es la única persona que podía detener a Broly, es duro decirlo, pero no podía arriesgarse a dejar de atacar, dijo con severidad, las palabras del director calaron profundo en las mentes de los héroes, y aunque quisieron no pudieron refutarlas, así que solo decidieron permanecer en silencio, pero con un poco de frustración tal vez tuvieron sus razones, pero aún así no me gusta nada. Mindig dijo con cabizbaja, ellos habían visto cómo era Broly cuando no estaba descontrolado, esa inocencia ante el mundo fuera vampa, era difícil aceptar que había muerto solo por intentar cumplir los deseos de venganza de su padre, es una situación realmente trágica, pero no pierdo la esperanza de que el joven Mig pensó apretando sus manos, deseando con todas sus fuerzas que ese fuera el caso, los héroes solo permanecieron en silencio, esperando que el anciano volviera y aclarara sus dudas, por otro lado los estudiantes hablaban respecto a lo que habían visto hasta este momento. Lo estás haciendo mal. Kirishima gritó a Tetsu, no debes doblar tus brazos, tienes que girarlos en un ángulo recto. Reprendió mientras intentaban recrear los pasos de la fusión, pues tú deberías tener las piernas más separadas, los pasos no deben ser tan largos si se quiere hacer bien. Tetsu gritó en su defensa mientras también reprendía la postura del pelirrojo, vos estudiantes empezaron una infantil pelea respecto a quien había cometido más errores, mientras que sus compañeros solo los ignoraban e intentaban procesar todo lo que habían presenciado. Rompieron la realidad. La voz de Izuku fue apenas un susurro pero todos sus compañeros pudieron escucharlo, todos tenían en el mente el mismo pensamiento después de todo, no me lo recuerdes Deku, Bakugo dijo en un tono hostil, aunque solo intentaba ocultar sus propias emociones, sus manos aún temblaban ante el recuerdo de la realidad quebrándose como cristal, nunca esperé que pudieran hacer algo así, la voz de Momo se tambaleó levemente, destruir un planeta ya era una locura, sabía que se habían hecho más fuertes pero hasta este punto, pensar que todo el tiempo hubo sujetos así fuera de nuestro planeta, Todoroki habló sombríamente, aunque no podía negar que se divirtió mucho con la frustración que mostraba su padre hacia todo, al menos nuestro planeta nunca se ha visto involucrado en estas cosas, Hiro habló con un poco de alivio, y espero que se mantenga así, susurró con un leve estremecimiento de solo imaginárselo, los estudiantes siguieron hablando, aunque constantemente intentando evitar un tema que les generaba una fuerte incertidumbre, hasta que no pudieron evitarlo más y terminaron hablando de eso. Broly, Uraraka murmuró el nombre del Saiyajin con lástima, porque el señor Gogeta no se detuvo. Él ya había recuperado el control, dijo con unas pequeñas lágrimas en la comisura de sus ojos, no lo sé, Izuku murmuró sin tener una respuesta, tal vez no se dio cuenta de que recuperó el control, no quería arriesgarse, o solo, el mismo Peliverde no podía convencerse de sus palabras, porque si había algo que todos tenían claros en su sociedad, era que los héroes no matan. Mina y Toru permanecieron en silencio intentando procesar lo que acababan de ver, en sus mentes se repetía lo que pensaban que eran los últimos momentos de vida de aquel inocente Saiyajin que ni siquiera conocía el agua, al no menos fue en Vampa. Mina dijo en un pequeño esfuerzo por consolarse, pero unas pequeñas lágrimas se asomaron por la comisura de sus ojos. Pudo tomar agua y hacer amigos, además de comer comida de verdad. Toru también apoyó la idea de su amiga, aunque ella sí estaba llorando, no se notaba gracias a su invisibilidad. Ambas se secaron de ellas, era completamente injusto que Broly muriera solo por intentar cumplir las órdenes de su padre, aunque ya no había nada que hacer. Espacio oscuro, en un lugar en el que solo se veía iluminado una pequeña zona, 7 personas permanecían congeladas en sus lugares ante lo que acababan de presenciar, todos paralizados por el miedo ante el poder de ambos Saiyajin. Todos ellos en algún momento habían sido elegidos para poseer el One for All, aquel poder que pensaban era el único que podía equiparar el temible poder de All for One 1. Ahora se daban cuenta de lo equivocados que estaban, de todo este tiempo hubieron seres así ahí afuera. Nana tartamudeó con sorpresa y horror, en su mente la imagen Freezer se repetía una y otra vez, toda la gente que habrá hecho sufrir, mientras yo no hacía nada, susurró abatida, una mano se posó en el hombro de la séptima llamando su atención,
No te desanimes, no teníamos ninguna forma de haberlo sabido antes, además, no creo que hubiera hecho mucha diferencia. Yoichi habló algo apático, todos los antiguos portadores de One for All bajaron un poco la mirada antes esto, era un duro golpe saber que toda su lucha y esfuerzos, podría haber sido destruidos si alguno de esos alienígenas los encontraba, al menos ya no estamos en ignorancia. Nana se cruzó de brazos llevando su vista hasta la pantalla frente a ellos, en donde podían observar a través de los ojos del nuevo portador de One for All, al menos todo se había solucionado y no habría más problemas, ¿verdad? Sala de cine, el ambiente en la sala se había hecho más calmado con el transcurrir de los minutos, todos intentando procesar lo que habían visto en su última visualización, aunque era difícil considerando todo, destruir la misma realidad, esos poderes son fantásticos. Tomura murmuró con anhelo recordando cómo esas grietas se formaban en el mismo espacio, tal capacidad destructiva es magnífica. Tomura Shigaraki, debo recordarte que esos sujetos no son nuestros aliados. Kurohiri habló con su típico tono sin emociones, aunque el villano más joven seguía divagando sobre lo que habían visto, al menos está feliz y sobre todo, vimos la muerte de uno de esos simios. La sonrisa de Tomura alcanzó niveles inhumanos al recordar la muerte de Broly. Es irónico que sean los Saiyajin quienes terminen con ellos mismos, ¿no? Le hablo a Kurohiri, el villano de los portales no respondió, solo dejó que su protegido continuara divagando sobre la destrucción de la misma realidad y la muerte de uno de esos Saiyajin. Sin duda estaba eufórico de otro lado. ¡Qué decepción! Davi habló con una leve frustración, moriste y ni siquiera fuiste tú quien mató a tu padre, esto no debía terminar así. Habló malhumorado mientras su compañera lo miraba con curiosidad porque estabas tan desesperado por la muerte de ese viejo. Toga preguntó con curiosidad recordando a Paradus, no era de su agrado, pero el pirómano parecía tenerle un odio especial, ¿no lo entenderías? David descartó los pensamientos de su compañera, esta solo se encogió de hombros y no siguió insistiendo en el tema, seguramente más tarde conseguiría sus respuestas. La sonrisa de All For One alcanzó su punto máximo mientras era ocultada por su máscara de soporte vital, en su mente la muerte de Broly se repetía una y otra vez, como si fuera el mejor momento de su vida, llenándolo de una satisfacción indescriptible. Al fin uno de esos Saiyajins murió, All For One lo tomó como una pequeña victoria, una de las amenazas para mí ha muerto, solo restan Freezer y los demás Saiyajin, pensó con una sonrisa de satisfacción. 27, Flush, el sonido de la puerta abriéndose sacó a todos de sus pensamientos, giraron la cabeza levemente aunque ya sabían quién había entrado, el anciano que los había traído aquí para ver los horrores de su universo. ¿Están mejor? Nadie le respondió al anciano, que amargados, bueno como sea, vamos a empezar, dijo con una sonrisa haciendo que todos volvieran su vista a la pantalla sin discusión. 4 Pues date prisa anciano. Mirko gritó con una sonrisa emocionada, ahora que Broly había sido derrotado solo restaba Freezer, ya quiero ver cómo golpean a esa lagartija, no sabía la decepción que se llevaría. 3 El anciano sonrió y se sentó en su asiento mientras la pantalla empezaba a encenderse, héroes, villanos y estudiantes empezaron a mirarla sin saber qué esperar. Broly había muerto. Era el escenario más probable para todos, pero en el fondo de sus corazones aún había una pequeña esperanza de que ese no fuera el caso. Por favor, Mina y Toru susurraron cruzando los dedos. Gogeta miró sorprendido mientras frente a él una columna de color rojizo salía disparada contra el cielo desapareciendo en el firmamento, cruzando el universo hasta que llegó al planeta Vampa. Cuando vieron a Gogeta sorprendido muchos asumieron que se había dado cuenta de lo que había hecho, pero sus corazones dieron un vuelco cuando vieron esa luz rojiza salir disparada al cielo. ¿Acaso lo lograron? Olmig se preguntó sorprendido, mientras que una sincera sonrisa se extendía por su rostro. Mina y Toru levantaron sus miradas esperanzadas al ver esa luz rojiza salir del planeta. Sí, ambas juntaron sus manos mientras una fuerte sonrisa se mercaba en el rostro de ambas. No, no. Maldición. Esto no es posible. All For One gritó mentalmente mientras apretaba sus repozabrazos con frustración, no había manera de que realmente ese Saiyajin se hubiera salvado, no quería creerlo. 16, la luz rojiza se desvaneció sobre un peñasco dejando a un confundido Broly. El Saiyajin respiró agitado estando claramente asustado, pero al ver que estaba en Vampa se confundió, está vivo. El deseo funcionó. Gritos de emoción y celebración vinieron de parte de los héroes y estudiantes al ver al Saiyajin vivito y coleando. Los villanos permanecieron en silencio aunque una parte de ellos estaba alegre también. ¿Sí? Mina y Toru saltaron de sus asientos emocionadas. ¡Qué bien! Perfecto.
Ambas estudiantes empezaron a celebrar, al ver que Broly estaba en Vampa después de recuperar el control, pidieron el deseo a tiempo, y Zuko suspiró aliviado, ahora sin un Broly descontrolado en la tierra todo había vuelto a la normalidad, la pelea terminó, dijo con una sonrisa emocionada, esas eran las palabras que sus compañeros querían escuchar, por lo que los estudiantes se reclinaron en sus asientos sintiendo como un peso imaginario desaparecía de sus hombros ahora solo tienen que encargarse de Freezer. Uraraka gritó emocionada mientras alzaba sus brazos, todos los estudiantes sonrieron, sabían que el demonio del frío no tendría oportunidad contra la fusión, ya quiero ver cómo golpean a esa lagartija. Bakugo gritó con una sonrisa macabra, aunque los Saiyajin no eran de su agrado Freezer lo era menos, por lo que sería un deleite ver cómo lo apalizaban, de nuevo, uno jaja pidieron el deseo en el momento correcto. All Might rió con alegría mientras que sus compañeros sonreían satisfechos, esto es magnífico. Mindig celebró junto a sus demás compañeros, excelente, MT Lady murmuró mientras juntaba sus dedos y sonreía de manera satisfecha, este era un buen resultado, vamos Aizawa, lo lograron. Present Mip sacudió a su amigo con insistencia en un intento de que se levantara, al menos celebra un poco. Dijo intentando que al menos mostrara un poco de entusiasmo, eres una molestia, Aizawa dijo en su habitual tono seco, pero una pequeña sonrisa se pudo ver en sus labios, haciendo alegrar al héroe de la radio sabiendo que era lo mejor que conseguiría de su amigo, del lado de los villanos, el símbolo del mal rechinó sus dientes con molestia al ver al Saiyajin vivo y intacto dentro de todo, apretó los repozabrazos a sus costados en un intento de controlar sus emociones, maldita sea, esto no debía terminar así. All for One pensó con frustración, se suponía que había muerto, una de las amenazas a mi control había desaparecido, pero ahora, todo sigue igual, pensó malhumorado, 6 dejando al símbolo del mal de lado, el resto de la liga de villanos miró con reacciones mixtas como Broly estaba en Vampa Tomura frunció el ceño, ¡no! Se suponía que tú estabas muerto. Señaló acusadoramente la pantalla con molestia mientras apretaba sus puños con enfado, esto no tiene sentido, qué injusto. Malditos hackers. 10 empezó en Vampa y terminó en el mismo lugar, qué irónico, Mr. Compres soltó una pequeña carcajada bajo su máscara, otra vez en ese feo planeta, Toga murmuró con algo de desagrado al ver Vampa, los insectos de ese lugar ni siquiera sangraba según habían visto, sobreviviste, pidieron el deseo a tiempo, Davi abrió sus ojos sorprendido de ver a Broly intacto, tu padre está muerto y tú vivo, eso es lo que yo lograré, sonrió con motivación de lograr su propia meta, 9, planeta Tierra, he cumplido su deseo, la voz de Shenlong resonó en el lugar mientras todo su cuerpo era rodeado por una luz dorada, hasta luego, dijo antes de que su forma física volviera a las esferas del dragón, 10 la alegría de todos fue desvaneciéndose poco a poco, hasta que todos vieron cómo es que Shenlong desaparecía entrando nuevamente en las esferas del dragón, Freezer ya no podría usar las esferas, por más absurdo que fuera espere un momento, Izuku dijo confundido llamando la atención del anciano, ¿no se suponía que el dragón concedía 3 deseos? ¿Por qué desapareció entonces? Preguntó con duda, 15 seguramente usaron 2 deseos hace poco tiempo, por lo que solo quedó un deseo para utilizar antes de que carguen nuevamente su poder, el anciano se encogió de hombros dando una explicación simple, 23 el peliverde y todos parecieron convencidos con esa explicación y volvieron su vista a la pantalla, las esferas rápidamente se elevaron hacia el cielo dejando una columna de color dorado, y una vez todas juntas salieron disparadas en direcciones diferentes, empezando a perderse en el horizonte supongo que no era una exageración decir que se repartían por todo el mundo, Kendo dijo con una gota de sudor al ver cómo las esferas del dragón salían disparadas hacia el horizonte, así se puede ver lo vital que es ese radar, David y Elda sintió al recordar el invento, encontrarlas todas sería imposible de no tener ese radar, sin duda esa mujer es una genio, sonrió un poco al recordar a Bulma, ese radar es un bebé maravilloso, Mei pensó con una sonrisa emocionada por lo buenos incluso cuando se pierden en la distancia, puede encontrarlas en un instante, esperaba poder estudiar alguno pronto, Gogeta sonrió mientras deshacía los restos de ki en su mano, el lugar se iluminó mientras con el atardecer, mientras que las esferas del dragón dejaban una estela en el cielo, la fusión se dio la vuelta para apreciar la vista,
18. La vista calmó a los presentes, como si todo se hubiera resuelto y ese parecía ser el caso. Los héroes y estudiantes se reclinaron en sus asientos mientras soltaban un suspiro de alivio. Ahora todo estaba bien, es una vista muy hermosa. Mindig sonrió un poco admirando el paisaje al igual que la fusión, parecen estrellas fugaces. Mt. Lady también sonrió un poco, y ambas heroínas dejaron sus diferencias de lado para disfrutar la vista juntas, aunque solo fuera momentáneamente. Kikono y Cheelai también miraron impresionados como las esferas del dragón salían disparadas, pero antes de que dijeran algo una nave salió de la nave de Freezer y Cheelai. Lemo gritó mientras abría la compuerta de la nave, la alienígena no dudó y se subió mientras que Lemo empezó a volar alejándose del lugar. La tranquilidad se vio interrumpida cuando vieron cómo Lemo robaba una nave y la usaba para recoger a Cheelai. Cierto, ellos traicionaron a Freezer, Izuku murmuró habiendo olvidado ese detalle por todos los sentimientos que le habían despertado los últimos momentos de la visualización. Deben escapar rápido, dudo que Freezer deje pasar una tan traición fácilmente. Uraraka murmuró preocupada por ambos alienígenas y por lo que Freezer podría hacerles de capturarlos. ¿Qué? Kikono no tuvo tiempo de procesar antes de ver cómo Cheelai entraba a la nave y la compuerta se cerraba y la nave salía disparada a gran velocidad alejándose del campo de batalla. Algunos pocos se rieron de Kikono al ver que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, dejando que ambos alienígenas escaparan sin problemas. Freezer en su forma Golden observó con molestia cómo la nave se iba. Ahí estaban los causantes de usar las esferas del dragón, así que con decisión los apuntó mientras formaba un rayo de la muerte en su mano. Las risas murieron en cuanto vieron a Freezer mirando la nave claramente molesto, un sentimiento de preocupación que aumentó rápidamente al verlo cargar un ataque en su dirección. ¿O no? Kirishima gritó preocupado apretando sus puños, tienen que escapar rápido. Uraraka dijo con clara preocupación mientras apretaba sus puños, ¿cómo? Dudo que esa nave sea lo bastante rápida para escapar de Freezer. Tsuyu dijo lo obvio aunque no menos preocupada que Uraraka. 7 maldición, esto es malo. Izuku murmuró por lo bajo con frustración, miró la pantalla deseando que pasara cualquier cosa que salvara a los alienígenas. Freezer, Olmir miró la pantalla con los dientes apretados y una expresión de odio, tienen que huir cuanto antes, aunque parece improbable. El símbolo de la paz repasó en su mente todos sus encuentros con los secuaces de All for One, la traición se pagaba caro y estaba por verlo nuevamente. No, 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 Mindig agarró su cabello con preocupación, se había encariñado con ambos alienígenas a pesar de ser un soldado y una ladrona, se había alegrado al ver que lo traicionaron, pero ahora veía las consecuencias, así terminaran sus vidas. Nezu susurró con lástima por el destino de ambos, gracias a sus actos alguien como Broly pudo salvarse, a pesar de todo lo que han hecho, hicieron un acto verdaderamente heroico, bajó la cabeza mostrando algo de respeto, traicionar a All for One era algo que muchos se pensarían 1.000.000 de veces antes de hacer, así que no comprendía la valentía que se debía tener para hacerlo con Freezer y solo por amistad. Vamos Ojalata, vuela más rápido. Mirko gritó molesta a la pantalla, de algún modo esperando que la nave empezara a volar más rápido fuera del peligro. Ryuko asintió preocupada. Ey, no le digas Ojalata, esa nave es un bebé hermoso y hace su mejor esfuerzo. Todos los héroes ignoraron el grito indignado de la pelirrosa y siguieron mirando la pantalla preocupados, mientras que los villanos se mantuvieron en silencio y expectantes a lo que pasaría. Tomura sonrió con malicia, su molestia al ver que Broly se había salvado podría ser aliviada un poco si viera la muerte de esos alienígenas, pero su sonrisa se borró al instante en cuanto vio lo siguiente. Flush, un momento, Gogeta se teletransportó junto a Freezer y lo agarró de la muñeca deteniéndolo. Le sonrió con confianza mientras que el demonio del frío lo miraba con desafío. Los héroes sonrieron con alegría al ver la aparición de Gogeta frente a Freezer deteniéndolo con una sonrisa confiada que les trajo calma justo a tiempo. Siempre a último momento, Auk soltó una sonrisa aliviada, jaja llegan en el momento justo. Olmir rió alegremente al ver a la fusión retener a Freezer. Es hora de que recibas tu merecido, dijo señalando con una sonrisa radiante a Freezer. 11 Los estudiantes sonrieron alegres al ver que la fusión llegó en el momento justo para salvar a Cheelai y Lemo. A algunos les recordó cómo Olmir llegó a último momento a salvarlos en la USG, lo que los emocionó más. ¿Qué será lo que harán ahora? Izuku murmuró sintiendo una mezcla de emociones. Dudo que exista una prisión capaz de retener a Freezer, tal vez.
La única alternativa a la que llegó le revolvió el estómago, aunque no veía otra salida. 19 Es momento de que recibas tu merecido, maldita lagartija. Bakugo sonrió de manera tétrica, había sido bueno la paliza que le dio Broly, pero estaba seguro de que esto sería aún más satisfactorio, aún en su posición. Lo mira con desafío, Momo dijo mirando cómo Freezer miraba a la fusión. 5 Dudo que alguien como él se doblegue fácilmente. Uraraka murmuró con entendimiento, ahora me pregunto qué es lo que harán con él. Dijo confundida y ganado la atención de sus compañeros. Todos entendieron al instante la pregunta de la castaña, y aunque a la mayoría no les gustaba llegaron a la misma conclusión que el peliverde. Lida se ajustó los lentes con algo de nerviosismo. Freezer había hecho más daño de lo que cualquier humano podría lograr en toda su vida o quizás más. ¿Qué pensaría Tensei en esta situación? Pensó en su hermano en busca de guía, pero ninguno de sus pensamientos pudo convencerlo. 5 Del lado de los villanos, el símbolo del mal miró la pantalla con curiosidad. Por primera vez desde que vieron a Freezer estaba a merced de alguien más, y a diferencia de Broly, sí tenía conciencia para juzgarlo. Qué irónico, la misma raza a la que controlabas y destruiste ahora está sobre ti. All for One comentó sin mucho humor en su voz, ¿que harán contigo alguna venganza? ¿Te matarán? Para él era la opción más obvia, pero solo había algo que tenía claro. 6 Freezer estaba bajo la merced de esos Saiyajin. Freezer desvió la mirada con molestia mientras deshacía su transformación Golden. Apartó su mano del Saiyajin mientras se alejaba dándole la espalda. Me voy, pero volveré, dijo seriamente antes de salir volando. 12 ¿Qué demonios? 1. Los héroes no podían creerlo. Todos, incluso los villanos, miraron la pantalla totalmente incrédulos. Después de todos los problemas que Freezer había causado, ¿dejarían que se fuera así nada más? 10 Esto no puede pasar. Incluso Olmig se mostró reacio a la idea. No pueden solo permitir que se marche, deben detenerlo ahora que lo tienen enfrente. Apretó su puño con frustración y un recóndito temor, esto le daba un mal presentimiento. 12 Freezer es una amenaza demasiado grande, incluso si no está al nivel de esa fusión, ¿por qué demonios lo dejarían irse? Aizawa cuestionó seriamente sin gustarle ni un poco este desenlace. 13 Esto no tiene sentido, Mindig murmuró incrédula y con una mirada vacía. En su mente no cabía entendimiento del por qué los Saiyajin habían dejado ir a Freezer. ¿Lo dejaron ir así como así? Aunque se preguntó confundido para sí mismo, no lo entiendo del todo. La Comisión de Seguridad Pública ha eliminado gente por mucho menos, nada se compara a Freezer, ¿por qué no deshacerse ahora de él? El halcón no tenía idea de qué pasaba por la cabeza de la fusión. 5 Qué curioso, pero ¿por qué dejarían escapar a alguien como Freezer? Nezu susurró para sí mismo con confusión, hasta que un recuerdo se le vino a la mente. Sin su ayuda el universo habría sido aniquilado. ¿Acaso solo le perdonan la vida por su ayuda? Pensó al recordar el torneo del poder. 28 El director solo suspiró con algo de frustración. Estos Saiyajin eran todo un enigma para él, pero eso era lo que volvía los desafíos emocionantes, ¿no? El ratón estaba decidido a entender a estos seres. 4 Por el lado de los estudiantes, ¿qué demonios crees que haces, imbécil? Bakugo gritó completamente en shock sin creer lo que veía. ¿Por qué permites que escape? Deténganlo, maldita sea. Empezó a generar pequeñas explosiones sin poder controlarse. No lo pudo creer. Momo tartamudeó incrédula. ¿Ese solo permitieron que él, escape? Todoroki respondió igual de confundido que la pelinegra. Ambos se miraron sin saber qué decir. Esta vista les era tan extraña como imaginar a Olmir dejando escapar a cualquier villano. 2 Izuku miró la pantalla en el mismo estado que sus compañeros. Estaba algo incómodo sabiendo que la única manera de detener a Freezer era eliminarlo, pero aún así, nunca esperó que lo dejaran ir. ¿Por qué? Era la única pregunta que Izuku tenía. Ellos son los que más razones deberían tener para odiar a Freezer, pero la fusión los dejó escapar. Tiene que haber algo más, hemos visto demasiado poco. Por primera vez cayó en cuenta de eso. 16 Todo lo que habían visto representaba una pequeña parte de la vida de los Saiyajins. Desconocían demasiada información de ellos como para saber por qué dejarían ir a Freezer, lo que solo aumentó el desconcierto del peliverde. ¿Cuánto desconocían? No. ¿Qué mierda haces? No lo dejen escapar, patéenlo hasta que no pueda moverse. Mirko gritó enojada a la pantalla al ver cómo Freezer escapaba. Ryuko intentó calmarla sin mucho éxito. Vamos Mirko, tranquila. Ryuko tomó de los hombros a su amiga haciendo que se sentara mientras refunfuñaba. ¿Cómo me puedes pedir eso? ¿No ves lo que acaba de hacer?
Mirko preguntó aún molesta señalando la pantalla, no entendía por qué la fusión dejaría simplemente huir a Freezer, deben tener sus razones, Ryuko suspiró, era una respuesta que no convencía a Mirko y tampoco a ella, pero era lo mejor que tenían por el momento, dos del lado de los villanos ninguno se lo podía creer, ellos solo dejaron que se escapara. Tomura, quien era fácilmente irritable, esta vez solo mostraba una genuina confusión, vaya héroes de mierda, David dijo sin pelos en la lengua igual de incrédulo que su líder, después de todo solo lo dejaran escapar. Dijo sin poder creérselo del todo, 14 son unos imbéciles. Barra que buenas personas. Ruiz dijo contradiciéndose con sus palabras, pero dejando claro su punto, 17 entonces no van a matarlo. Qué pena. Toga se lamentó un poco, realmente tenía ganas de ver cómo sería la sangre de Freezer pero parecía que no le sería posible. De momento, 2, ¿qué? Misericordioso, All for One pensó sorprendido, en ningún momento espero que esto terminaría así, destruyo su planeta y uso a uno de los suyos como una herramienta para matarlos y aún así lo dejan ir. Estaba algo molesto pues deseaba la muerte de Freezer, al considerarlo la mayor amenaza para sí mismo. 17 El símbolo del mal se reclinó en su asiento mientras su desfigurado rostro se contraía en confusión y un poco de frustración, por más que lo intentaba, no lograba comprender a estos Saiyajin. Gogeta permaneció mirando serio como Freezer se iba volando del lugar, pero después de unos segundos soltó una pequeña sonrisa, mientras su cabello ondeaba con el aire. Los héroes miraron seriamente como Gogeta dejaba escapar a Freezer, la mayoría de ellos tenía un mal presentimiento, aunque lo descartaron como temor al saber que Freezer seguiría haciendo de las suyas en el universo. Espero que esto no les cobre más tarde, Aizawa murmuró seriamente, sin saber los problemas que esta decisión traería en un futuro. 30 Al menos en estos momentos Freezer es mucho más débil que él, Mindic respondió refiriéndose a la fusión, dudo que pueda cerrar esa brecha de poder pronto, dijo con un poco de optimismo. 25 Eso espero, anciana de costumbre, pero una leve preocupación se filtró en su voz, ¿estaba segura de que esto terminaría mal en el futuro? Casa de Bulma, la pequeña Bra soltaba pequeñas risas infantiles mientras se encontraba en el pecho de Bills, se divertía tirando la ropa de la Kaisin mientras este solamente se relajaba en la silla de playa. Parece que todo salió bien, Bills comentó con indiferencia mientras miraba hacia el atardecer. Se reclinó en el asiento mientras se relajaba y dejaba que la niña jugara con su ropa. 9 Algunos se sobresaltaron por el cambio de escenario, pero se relajaron al ver a Bra jugando con las ropas del dios de la destrucción. Era extraño ver algo tan inocente después de todo, sigue siendo tan tierna como de costumbre. Uraraka sonrió con algo de alegría, intentando olvidar el hecho de que Freezer seguía suelto en el espacio, parece que sí la cuido bien, ¿verdad, Shota? Present Meat preguntó con algo de humor, quien solo recibió un seco asentimiento de su amigo. Antes de que alguien dijera algo todos escucharon las palabras de Bills, no podían creer que estuviera tan relajado después de todo, pero en ese momento recordaron a su asistente y lo que era capaz. Sigo diciendo que es bastante holgazán para ser un dios, Momo respondió aún algo molesta. Whis no había ayudado y esta deidad que también era poderosa tampoco. 18 Aún así es extraño verlo tan tranquilo, Suyu comentó confundida, ¿no sintió el poder de Broly? ¿No se siente amenazado? 9 Por lo visto no, Tokoyami respondió cruzándose de brazos. Todos los alumnos repasaron mentalmente el comportamiento de Bills, preguntándose una única cosa, ¿qué tan fuerte eres tú? All for One se preguntó con algo de curiosidad, no sabían casi nada de la deidad más allá de su cargo, el cual resultaba aterrador para la mayoría. ¿Eres tan fuerte como tu asistente? ¿Más? ¿Menos? Las preguntas del símbolo del mal se amontonaban en su cabeza deseosas de conseguir una respuesta. 17 No recibiría sus respuestas pronto. Espacio, nave de Cheela y Lemo, unas manos dirigieron los controles de la nave mientras se veía un radar, en donde se mostraban diversos escombros. Lemo dirigía la nave con calma mientras Cheela y lo miraba, otra vez ellos. Izuku sonrió con alegría al verlos sanos y salvos, es bueno verlos bien. Momo asintió con felicidad, su corazón llenándose con un sentimiento reconfortante al ver a ambos alienígenas a salvo. TSK, otra vez estos. Tomura bufó con algo de molestia al ver a los responsables de que la pelea terminara sin una muerte, pero no les saldrá barata, traicionaron a Freezer, pensó con una sonrisa macabra. 5 Mei miraba los controles de la nave con atención, intentando memorizar cualquier detalle por más pequeño y insignificante que pudiera parecer, estaba inspirada, crearía muchos bebés en cuanto volvieran a la Tierra.
Power Loader pudo ver el brillo en los ojos de su alumna, y desde ese momento supo que tendría que poner vigilancia en el taller para que la pelirrosa no se quedara día y noche en el discúlpame, Sheila, y pidió perdón, no quise involucrarte en todo esto, dijo mientras se apoyaba en el asiento de Lemo, esperando su respuesta, no te preocupes, creo que es lo más emocionante que me ha pasado desde que estoy en el ejército de Freezer, Lemo respondió con una pequeña sonrisa, con tantos años en el ejército de Freezer, debe ser mucho decir, Aizawa dijo seriamente al recordar cuánto llevaba Lemo trabajando para Freezer, aunque debe ser difícil encontrar algo más emocionante que eso, Mindigo sonrió juguetonamente, una pelea que rompió la misma realidad, no debe ser fácil de superar, ¿eh? Un Endeavor arqueó una ceja con molestia al recordar eso, aún no podía procesar del todo que esos malditos Saiyajin hubieran logrado algo como eso, destruir un planeta ya era algo ridículo, destruir la realidad era inaudito. Y sin embargo lo habían hecho. ¿Uno crees que nos sigan? La voz de Sheila y preguntó mientras se mostraba la nave sobrevolar el espacio, nunca lo sabremos, Lemo se encogió de hombros mientras dirigía la nave, dime Sheila, ¿y a dónde tienes pensado ir? Algunos se pusieron alerta con la pregunta de Sheila, pero se relajaron con la respuesta de Lemo, para luego ponerse curiosos al escuchar la pregunta de la chica de piel verde. Es una buena pregunta, Nezu asintió comprensivamente, traicionaron a Freezer que maneja todo un ejército, debe ser muy difícil esconderse de algo así, aunque la respuesta de dónde irán es bastante fácil, susurró conociendo la posible respuesta, sin olvidar los rastreadores, Mei dijo casi sonando como una madre orgullosa al mencionar los aparatos, pueden rastrear la presencia de la gente incluso en otros planetas, no será fácil evadirlos, se encogió de hombros, entonces ¿dónde podrían esconderse? Denki preguntó sin captar la respuesta obvia, pues que mejor que un planeta inhóspito. Hiro respondió escogiéndose de hombros mientras una pequeña sonrisa se marcaba en sus labios, ¿un planeta inhóspito? Porque alguien querría. Oh. Denki se dio cuenta de lo que se refería su compañera, sus ojos se iluminaron como si hubiera descubierto un misterio, así que ustedes irán hacia Vampa. All for One no se sorprendió considerándolo un rumbo de pensamiento obvio, aunque no sería el primer lugar donde Freezer buscaría. Bueno, no importa, no es que le importara mucho si esos alienígenas sobrevivían, eran insignificantes en su percepción. 6 al planeta de Broly, Sheila y respondió con una sonrisa astuta, ¿irás a Vampa? Lemo preguntó con una sonrisa ya conociendo la respuesta de la susodicha, todos ya conocían esa respuesta, pero la mayoría no pudo evitar sonreír con alegría ante esto, una por saber que ambos alienígenas estarían bien y por otro lado que Broly ya no estaría solo en Vampa. Espera, eso significa que ahora van a vivir juntos. Mina y Toru pensaron quedando blancas del susto, Sheila y ganaba cada vez más puntos y ahora literalmente empezaría a vivir con Broly. 17 ¿A qué planeta te llevó Lemo? Sheila y preguntó mientras la nave pasaba cerca de un gran planeta, sobre el cual orbitaban varias lunas, pues siendo que él conduce la nave, más bien deberías preguntar a dónde se irá una vez te deje en Vampa, Sir Ninteye respondió seriamente mientras se ajustaba las gafas, 3 no tienes que ser tan serio Ninteye, ¿sabes a lo que se refiere? Olmig comentó un poco nervioso al ver a su antiguo compañero siendo tan diligente, incluso con la gramática de las personas. Lo intentaré, respondió seriamente mientras asentía a las palabras de su ídolo, pues yo planeaba quedarme contigo, Lemo comentó con una sonrisa, no importa a dónde me dirija mi vida siempre corre peligro, al menos no tendré preocupación alguna si me quedo con Broly dijo girando los controles de la base, haciendo que Sheila perdiera el equilibrio, pensamiento inteligente, Nezu asintió con una sonrisa, dudo que algo pueda hacerles daño teniendo a Broly a su lado, es el lugar más seguro para solo si ignoramos lo peligroso que es Broly por sí solo. Aizawa comentó haciendo que el ambiente se volviera un poco más sombrío, todos recordando cómo era Broly cuando perdía el control. 3 Shota, no lo digas así, Mindigo intentó regañar al maestro por lo bajo por ser tan insensible, es la verdad, Aizawa dijo seriamente, nuestro trabajo como maestros en enseñar a la próxima generación a controlar sus quirks, Broly debe aprender a controlar su propio poder 7, confiemos en que podrá lograrlo, por el bien de todos, Olmig respondió con una radiante sonrisa, aunque decayó un poco al pensar en lo último, no le gustaba admitir que Broly era una potencial amenaza. 8 Tomura sonrió un poco al escuchar la conversación de los héroes, tarde o temprano volverá a descontrolarse, me pregunto cómo reaccionará si asesina a sus amigos en ese estado, pensó con algo de burla, divirtiéndose al imaginar ese escenario. 7 Ai. Sheila se recompuso intentando no caerse para luego sonreír, si es así compraremos provisiones en el camino.
dijo emocionada, todos habían olvidado el mayor problema de Vampa, ¿cierto? Las provisiones. Izuku sonrió algo nervioso al recordar cómo era Vampa, un lugar inhóspito sin agua, con un clima bastante violento y una peligrosa fauna. Espero que vayan bien preparados. Necesitarán mucho dinero para comprar las cosas necesarias, Momo dijo pensando en las cosas que necesitarían en Vampa, tiendas de campaña, comida, agua, empezó a enumerar. Entonces es una suerte que Freezer les haya dado tanto dinero, ¿no? Todoroki comentó con una pequeña sonrisa, recordando todo el dinero que le dieron cuando llevaron a Broly a la nave. Sí, pero aunque tengan todas esas cosas, dudo que vivir en Vampa sea agradable. Uraraka comentó algo desanimada al recordar el ambiente de ese planeta. Sería más agradable si tuvieran una casa. Tsuyu dijo tomando su mentón con duda, aunque sería imposible que la consigan tan rápido, o que la construyan tan fácilmente, dijo con lástima. 8 por más comodidades que tengan, será todo un desafío vivir en ese lugar. Aizawa dijo seriamente, el campamento se suponía debía desafiar las propias expectativas de los alumnos, pero estaba seguro que todos ellos lo verían como el paraíso a comparación de Vampa. Por otro lado, había un alumno quien miraba la pantalla levemente esperanzado, tal vez Broly pueda reencontrarse con Ba. Koda pensó con ilusión, aunque lo aterraba ese animal, sería lindo que pudieran reconciliarse. 8 menos 3 días después, nave de Freezer todo Broly, la voz de Kikono se escuchó mientras se mostraba un holograma con la ubicación de Vampa. El salto de tiempo tomó por sorpresa a todos los presentes, se preocuparon al escuchar la voz de Kikono y darse cuenta que el ejército de Freezer ya tenía en la mira a Broly. Espera, ya los encontraron tan rápido. Mina preguntó preocupada, era bastante obvio el lugar hacia donde irían, era cuestión de tiempo. Momo respondió con algo de lástima mientras se encogió en su asiento. Todos miraron la pantalla con atención, ahora solo quedaba ver qué haría Freezer con esta información. Freezer escuchó atentamente mientras se encontraba sentado en su silla flotante, miraba a través del cristal de su nave impasible mientras cientos de destellos se veían en un planeta frente a él. La vista del tirano hizo que muchos tragaran duro, pero lo que se llevó la curiosidad de mucho fue ver todos esos destellos, deslumbrándolos como si fuera un espectáculo de fuegos artificiales, aunque unos pocos se dieron cuenta de la horrible verdad. Vaya, qué bonitos. Aoyama sonrió un poco al presenciar esos destellos, sin darse cuenta de lo que verdaderamente sucedía, no como cierto símbolo de la paz. ¿Dos acaso están? All Might entendió al instante lo que eran esos destellos, el símbolo de la paz. Apretó sus puños mientras una impotencia insuperable lo llenaba. No podía ser. Un Nezu llegó a la misma conclusión que el símbolo de la paz y agachó la cabeza en señal de respeto. La reputación de Freezer la conocían desde que su presentación, y ahora lo veían de primera mano. Por el momento no los molestaremos, Freezer habló calmadamente mientras cerraba sus ojos, los dejaremos solos para que ayuden a Broly a controlar su mente. ¿Que no los molestaran? Mina preguntó confundida y aliviada, de todas las cosas que podría planear Freezer esa era la última que esperaba escuchar, pero ¿por qué? No creo que solo sea por la buena bondad de su corazón, Bakugo dijo casi gruñendo, no confiaba ni un poco en las palabras de Freezer, debía tener algún motivo. Cuando escucharon el motivo de Freezer, muchos se mostraron confundidos ante eso. Controlar su mente. ¿Eso era todo lo que deseaba Freezer? ¿Solo quiere que logre controlar su mente? All Might preguntó escéptico y nadie podía culparlo, probablemente tenga miedo de recibir otra paliza como la que Broly le dio. Mindic dijo sonriendo con un poco de satisfacción al recordar esa hora, aunque para ellos fue muy rápido, fue agradable. 3 pero aún así debe haber algo más. Nezu dijo seriamente, quiere que logre controlar su mente, o sea que no vuelva a perder el control porque querría que su enemigo se hiciera más fuerte. Todos tenían esa misma duda y esperaban una respuesta, y una vez que sepa liberar ese grandioso poder sin perder la conciencia, la nave de Freezer se acercaba cada vez más al planeta. Será un peleador, una fuerza incomparable. Los destellos en el planeta se hacían cada vez más visibles, cada vez más personas se daban cuenta de lo que verdaderamente estaba pasando, haciéndolos horrorizarse ante lo que miraban. Así que tu plan es dejar que Broly se vuelva más fuerte. All For One dijo al entender la motivación de Freezer, aunque algo seguía sin encajarle del todo al símbolo del mal. ¿En qué te beneficiaría eso? Se preguntó confundido, ¿y piensa que ese plan va a funcionar? Kikono preguntó inquieto. En el fondo muchos tenían la misma duda que Kikono, pero permanecieron en silencio esperando que el mismo Freezer revelara sus intenciones. Freezer miró a su subordinado por encima del hombro,
Tengo la esperanza de que así sea, dijo mientras la nave se acercaba más al planeta, dejando ver claramente cómo las naves del ejército de Freezer disparaban hacia este. Absolutamente todos los alumnos y maestros abrieron sus ojos con horror ante la vista frente a ellos. Todos esos destellos, todas naves representaban el miedo que habían tenido desde que se enteraron de los Saiyajins y el ejército de Freezer la conquista de su planeta. He intentado todo lo que está a mi alcance para aumentar mi poder de pelea. La voz de Freezer se escuchó mientras se mostraba a los habitantes del planeta, quienes miraban aterrados mientras los edificios a su alrededor colapsaban en explosiones, pero mis enemigos siguen siendo Goku y Vegeta. A este punto ninguno de los estudiantes o maestros prestaba atención a las palabras de Freezer, solo miraban horrorizados y con impotencia como toda esa gente era asediada por el ejército de Freezer. No pueden hacer eso, deténganse. Uraraka gritó con lágrimas en sus ojos, miraba con horror todo lo que sucedía. Ella quería convertirse en una heroína para ayudar a sus padres y porque le gustaba ver a la gente sonreír, pero en esto, no había más que dolor. Malditos bastardos. Bakugo gritó molesto, a pesar de no ser la persona más tranquila, deseaba ser un héroe y no soportaba ver esto, llenándolo de una gran impotencia y frustración. Esto es horrible. Izuku tartamudeó con los ojos abiertos mientras sus pupilas se dilataban en horror. Todos los gritos, la destrucción a su alrededor, le recordaba al video debut de All Might, solo que aquí no había alguien para salvar el día. No puede ser como se atreven. Kirishima apretó sus puños con frustración. No, todas esas personas. Nejire dijo con preocupación y lágrimas en la comisura de sus ojos. Lo que solo lo hacía peor era saber que no podía hacer nada, lo que solo le daba impotencia. Maldición, sabíamos que Freezer era un desalmado, pero... Mirio apretó sus puños con enfado hasta el punto de hacerse un poco de daño. Escuchar y ver los actos de Freezer era muy diferente. Tamaki solo se mantuvo en silencio, pero su mirada se mantuvo fija, demostrando una gran frustración y impotencia, dejando atrás aquel nerviosismo que lo caracterizaba. Era un héroe en entrenamiento, los más cercanos a ser héroes profesionales, así que saber que no podía hacer nada por ellos era aplastante. Del lado de los maestros, estos miraron la pantalla con un gran enfado y impotencia, algunos desviaron la mirada para no tener que soportar la vista de tantas personas inocentes siendo lastimadas. Demonios, no. All Might apretó los dientes abatido. Estoy inocente, mientras yo estoy aquí sentado, murmuró con impotencia. Tampoco haríamos mucha diferencia, Sir Nicteye dijo con una mirada seria, pero quienes lo conocían podían ver el enfado a través de su estoica mirada. Lo sé. All Might asintió al comentario de su amigo, sintiéndose todavía peor, pero ver tanta gente inocente siendo lastimada, apretó sus puños con frustración antes de suspirar. ¿Qué pensarías, maestra, si viera esto? Preguntó con tristeza. Mientras tanto dentro del OFA, los portadores miraban con un profundo terror lo que pasaba. Muchos de ellos habían vivido en épocas muy caóticas, y las batallas con All for One siempre dejaban destrucción, pero esto no tenía comparación. Los Saiyajin se dedicaban a esto, Nezu pensó mientras su pelo se erizaba ante la vista. Mandaban unos pocos por planeta como vimos con el joven Vegeta en su niñez. Es increíble lo que podían lograr. Del lado de los villanos, ni siquiera ellos podían disfrutar de esta vista con algunas pocas excepciones. ¡Qué genial! Tomura se maravilló con la vista frente a él, la destrucción de toda una sociedad hipócrita en cuestión de un instante. Eso es lo que quiero lograr. No, lo lograré, pensó con una sonrisa maliciosa. 17 La caída de toda una sociedad ante un solo individuo. All for One murmuró con pesar y un toque de celos en su voz. Tardé casi 2 siglos en controlar la sociedad. Todo mi progreso, y él puede subyugar a toda una especie solo llegando a su planeta. El símbolo del mal apretó sus dientes con frustración. Si antes no había quedado claro, este dejaba en evidencia la diferencia entre el demonio del frío y All for One. Boom. Uno de los edificios explotó cubriendo a los alienígenas de ese planeta, dejando muy claro su destino mientras que la toma volvía hacia Freezer que seguía tranquilamente sentado en su silla. Uraraka se cubrió la boca con horror al ver a toda esa gente simplemente desaparecer entre la explosión y los escombros, nada más vasto para que todos supieran el destino de todas esas personas. La pierna de Mirko temblaba mientras esta misma intentaba mantenerse firme, pero el leve temblor en su cuerpo delataba sus verdaderos pensamientos, incluso ella se encontraba afectada por esta vista. Perfectamente puede ser nuestro planeta si alguno de esos malditos nos encuentra. Endeavor entrecerró su mirada con seriedad, el esfuerzo de toda su vida podría ser echado a la basura si el ejército de Freezer los encontrara. Maldición.
Me serviría mucho tener un equivalente. Freezer sonrió con malicia mientras abría sus ojos con emoción. Eso cambiaría las cosas a... Se rió por lo bajo antes de que se cambiara de lugar. 2. Veo que esto sí les afectó. El anciano pensó dando una mirada a los héroes. Todos dirigían una gran hostilidad hacia Freezer, aunque ya lo hacían desde antes, parecía haberse multiplicado. Entonces solo quiere que Broly controle su poder para tener un equivalente. Izuku habló intentando olvidar lo que habían visto, aunque resultaba imposible. ¿Quiere alguien que lo iguale en poder, para poder aumentarlo? Momo dijo seriamente, aunque en su mente seguían repitiéndose los gritos de esa gente. No, 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 silencio. Pensó frustrada. Todos se mantuvieron en silencio, la vista los había afectado mucho más allá de lo que pudieran expresarlo, así que solo esperaron a seguir viendo hasta que se cambió de lugar. Planeta Vampa, se mostró nuevamente la imagen del planeta Vampa, para luego enfocarse en Broly, quien caminaba hacia una cueva arrastrando una de las patas de los insectos gigantes, de la cual escurría un líquido amarillo. Todos fueron sacados de sus funestos pensamientos por el cambio de escenario, aunque aún afectados por lo anterior visto, todos pusieron atención al ver a Broly nuevamente. Después de todo, se ve igual que siempre. Mina suspiró aliviada al ver que no quedaron secuales de la pelea, sonrojándose levemente al ver su torso desnudo al igual que Toru. 6. Solo algunas vendas, pero está bien. Toru asintió aliviada de que la pelea no dejara secuelas permanentes en el Saiyajin, pero luego todos vieron que era lo que arrastraba el Saiyajin. Ah, eso es, lo que va a comer. Momo preguntó con un poco de náuseas al ver las entrañas del insecto de Vampa. Los Saiyajin eran fuertes, pero la pelinegra ahora se preguntaba qué tan fuerte era su estómago como para soportar eso. 13. Ni siquiera Fagun comería eso. Tamaki murmuró mirando las entrañas con asco. Aunque esos insectos se ven muy resistentes, sería útil tener un pedazo de ellos, susurró pensando en su Kirk. Nota. ¿Qué tan fuerte creen que sería Tamaki si se comiera una parte de los insectos de Vampa? 31. Una vez dentro de la cueva, Broly partió la pata del insecto en dos y se la ofreció a Cheelai, mientras goteaba una sustancia viscosa y amarilla. Cheelai tomó un poco de la sustancia con su dedo luciendo insegura. ¿No es cierto esto es de lo que siempre te alimentas? Preguntó con asco, debatiéndose si probarlo o no. Absolutamente todos los estudiantes miraron con asco, solo imaginarse teniendo que comer eso le dio náuseas a la mayoría. Uraraka se sintió como si nuevamente hubiera abusado del uso de su Kirkuna. Aizawa por su lado miraba la pantalla atento, pensando seriamente en incluir algunos de los factores de Vampa en el campamento de entrenamiento, para hacerlo más desafiante. 8. Dudo mucho que sea buena idea probarlo. Recovery Girl dijo con una leve mueca, sabía que no era buena idea probar la carne de un animal desconocido, y más en algo tan exótico como Vampa. Ese planeta es horrible, ya sería el colmo que también fueran venenosos. Mindic dijo con un leve estremecimiento. Tomura miró la pantalla sin mucha expresión, había comido cosas muy malas en su tiempo en las calles antes de ser encontrado por All for One, pero hasta él admitía que ese animal era repugnante. Después de un momento de duda se lo llevó a la boca y lo probó. El sabor es muy amargo, aunque es mucho mejor que morir de hambre, dijo mirando a Lemo cansada. ¿Muy amargo? Momo preguntó estremeciéndose levemente al ver que Cheelai sí lo comió, haciéndose una imagen mental de cómo sabría el insecto. 4. Ay no, Uraraka murmuró imaginando el sabor, arrepintiéndose al instante. Deberé comer mucho mochi para sacar eso de mi cabeza, murmuró arrepentida. 3. Pero ¿por qué están comiendo eso? ¿No iban a comprar provisiones? Mina preguntó con algo de náuseas. Tal vez se les acabaron. Kirishima respondió confundido, pero ellos actuaron como si Freezer les hubiera dado mucho dinero. Toru dijo recordando la emoción de ambos al recibir su paga, debieron comprar mucho porque no les duraron las provisiones. Solo había una respuesta, el estómago de un Saiyajin. 2. Lemo decidió probar las entrañas del insecto, arrepintiéndose al instante y escupiéndolo al piso. Buah, sabe horrible. No, gracias. Rechazo con asco. No seas tan quisquilloso, ¿sabías que la comida que compramos no duraría ni 15 días? Cheelai regañó a su compañero. Muchos héroes miraron con empatía la reacción de Lemo, mientras que la mayoría de villanos se divirtieron con lo mismo. Antes de escuchar las palabras de Cheelai, ni siquiera un mes de comida. Nezu dijo pensativo, es una situación bastante similar, dijo haciendo que sus empleados asintieran algo sombríos, pero al menos ellos sí tienen una nave para salir del planeta. Olmir dijo con una pequeña sonrisa, sabiendo que Broly y sus amigos no se encontraban en la misma situación que Paragus en ese tiempo, pues debieron racionar de mejor manera su comida. Aizawa dijo casi en modo de regaño, no sé de la moneda del espacio, pero si estaban tan emocionados debieron darles mucho, estaba seguro de que deberían haber comprado muchas provisiones. 5. Flush, se escuchó un sonido para luego verse
darse unos pies empezar a caminar hacia la cueva. Broly miró seriamente hacia la entrada de la cueva. «Hay alguien aquí», anunció a sus compañeros. Todos miraron sorprendidos reconociéndose fácilmente esas botas azules. Los héroes parecieron emocionados mientras que los villanos parecieron perplejos. ¿Qué hacían en ese lugar? El señor Goku. Kirishima dijo emocionado mientras alzaba sus brazos. ¿Pero qué hace en Vampa? Momo preguntó confundida, sintiendo un mal presentimiento al imaginar que sería para continuar el combate que tuvieron en la Tierra. Los estudiantes se mostraron confundidos, pero entre todos ellos había un peliverde que miraba la pantalla con los ojos desorbitados y una expresión de completo shock. Al percatarse de algo, ¿usó la teletransportación? Izuku preguntó en shock. Si eso era cierto quería decir que la técnica tenía un alcance infinitamente superior a lo que pensó. No, seguro fue mi imaginación. Después de todo está en otro planeta, pensó negando con su cabeza y volviendo su atención a la pantalla. 6A/E. Cheela y Lemo preguntaron confundidos mientras volteaban hacia la entrada en guardia. Hola, ¿puedo entrar? Una voz reconocible preguntó mientras su rostro era cubierto por la luz, pero su silueta era fácilmente reconocible para todos los presentes. 9 Es bueno verlo. Olmig sonrió con calma mirando la silueta de Goku, aunque me pregunto que por qué habrá ido a Vampa, murmuró confundido esperando que no fuera para continuar el conflicto. Mirko sonrió con emoción al ver nuevamente al Saiyajin, su corazón latiendo un poco más fuerte al observar a la persona que quería como su compañero de entrenamiento. 29 Del lado de villanos, ¿qué demonios hace ahí? Tomura preguntó fastidiado de ver nuevamente al Saiyajin, aunque le daba algo de curiosidad. ¿Quiere continuar la pelea? ¿Fue solo para volver a enfrentarlo y perder? Murmuró con algo de burla. Lemo intentó encontrar su arma pero solo vio sus herramientas. La persona en la entrada empezó a caminar haciéndose más clara a cada segundo, hasta que se dejó ver a Goku sonriendo amablemente. Al ver la actitud amable de Goku muchos se calmaron. Los que pensaban que fue para continuar su pelea de la tierra se tranquilizaron con su sonrisa, sintiendo como un peso salía de sus hombros. Goku detuvo su andar al ver a ambos alienígenas. Oigan, ¿y ustedes quiénes son? Preguntó confundido al no haber interactuado con ellos. Un eco confundido resonó en la sala, antes de que la mayoría recordara que el Saiyajin criado en la Tierra no había interactuado con Cheela y Lemo. Supongo que tenían que conocerse en algún momento. Momo se encogió de hombros preguntándose cómo reaccionarían ambos alienígenas. ¿Tú eres el Saiyajin de la Tierra? Cheela y dijo con un leve tartamudeo y cautelosa. Es cierto, ustedes son los que usaron las esferas del dragón. Goku dijo reconociéndolos mientras los señalaba con una sonrisa amistosa. HMP, ¿qué estás haciendo aquí? Lemo preguntó mientras agarrabando un martillo para luego botarlo. Broly se puso frente a sus amigos de manera protectora interponiéndose con Goku. Algunos se preocuparon al ver el nerviosismo que ambos alienígenas mostraban hacia Goku, el cual empeoró al ver a Broly poniéndose protectoramente frente a sus amigos. Esperaban que no terminara como antes. Vamos, no hay necesidad de pelear. Uraraka murmuró nerviosa sin querer que estallara un nuevo combate esta vez en Vampa. Será mejor que Goku se aclare rápido, antes de que las cosas se descontrolen. Momo murmuró preocupada hacia Goku. Tenía que calmar la situación antes de que fuera a un punto sin retorno. Broly, ¿ellos son tus amigos? Goku preguntó poniéndose a la par del Saiyajin legendario y hablándole como si fueran buenos amigos. Todos quedaron en silencio al ver a Goku así, a pesar de que la última vez que se habían visto Broly había intentado matarlo, ahora actuaba como si fueran los mejores amigos de toda la vida. ¿Estaba loco? 15 Lo trata como si fueran amigos de toda la vida. Izuku dijo sorprendido al ver a Goku actuar así. Había pensando que habría algo de resentimiento, pero solo puedo ver una amabilidad genuina, murmuró confundido. ¡Qué varonil! No le guarda rencor a pesar de todo lo que pasó. Kirishima y Tetsu gritaron al unísono con emoción y muy varonines lágrimas en la comisura de sus ojos. 7 Pero tratarlo como si fueran conocidos de toda la vida, es algo extraño. Hiro dijo confundida esperando algo más de cautela de parte de Goku al acercarse a Broly. 3 Supongo que él es así. Momo respondió con una pequeña sonrisa, alegre de ver que las cosas iban en calma y no hacia una próxima pelea. Del lado de los villanos, estos miraban incrédulos la actitud de Goku, no podían creer que después de todo lo que pasó aún tratara a Broly con esa amabilidad. Debe ser una broma. Davi murmuró sin poder creérselo. Debe estar planeando algo, no puede ser que se comporte así después de que intentaron matarlo, dijo con seriedad sin creer en las palabras de Goku. 4 Estúpido héroe, ¿qué demonios crees que haces? Tomura murmuró con algo de molestia mientras se rascaba el cuello. Trato de matarte.
Deberías tenerle miedo, él tiene mucho más poder que tú. Esto no tiene sentido, murmuró frustrado y confundido. 18 Pero de lejos el más confundido era All for One, que miraba confundido el actuar de Goku, incluso después de que trató de matarte, que causó estragos en esa tierra. ¿Tú lo tratas como un conocido? Se preguntó sin creerlo. 2 El símbolo del mal solo miraba confundido la interacción. Desde que apareció este Saiyajin había sido todo un enigma para él. Se consideraba a sí mismo un experto en leer a la gente, pero aún si no era capaz de entender por qué Goku se comportaba así. Yo no lo entiendo. All for One susurró confundido antes de volver sus sentidos hacia la pantalla. 7 Te pregunto que qué haces en este lugar. Lemo preguntó molesto mientras Goku lo volteó a ver con calma. Por favor, no tienes por qué molestarte, no quiero que pienses que vine aquí para pelear. Goku intentó calmarlos mientras Cheelai lo veía seriamente, sin creerle ninguna palabra. Así que no fue a pelear. Uraraka suspiró aliviada ante esto, pero entonces ¿por qué fue? Momo cuestionó confundida. Supongo que lo dirá ahora. Izuku murmuró mirando seriamente la pantalla, deseando saber qué hacía Goku en Vampa. ¿Y qué quieres? Cheelai preguntó agresivamente. Supe que este planeta era horrible, Goku dijo sin ninguna vergüenza mientras levantaba la pequeña mochila que traía en su mano, así que les traje algunas cosas. 7 Solo les fue a llevar cosas. Algunos preguntaron confundidos por la buena voluntad del Saiyajin, aún encontrando difícil de creer su amabilidad con los acontecimientos recientes, pues vaya mierda de cosas llevo. Bakugo habló groseramente mirando la pequeña mochila despectivamente. En esa porquería no debe caber ninguna cosa. 16 No creo que esa sea la forma de decirlo, pero es cierto. Momo dijo algo apenada por estar de acuerdo con el rubio explosivo. Dudo mucho que las cosas en esa mochila sean suficientes para ayudar los 4. Bueno, la intención es lo que cuenta, ¿no? Hiro dijo con una sonrisa nerviosa. En este caso, no sirve de mucho. Todoroki dijo seriamente haciendo que la roquera solo se encogiera de hombros. Del lado de los héroes, miraron la pequeña mochila con reacciones divididas. Después de ver lo agresivo que era el ambiente de Vampa, dudaban que lo que estuviera ahí los ayudara mucho. Bueno, al menos intento ayudarlos. All Might intentó ser optimista mientras sonreía de manera nerviosa. Dudo mucho que lo que lleve en esa mochila les sirva de mucho. David Shield dijo algo apenado. Las condiciones de Vampa hacían que se necesitara mucho más que una pequeña mochila para sobrevivir. 9 Del lado de los villanos, para eso mejor nada. David dijo con burla mirando la pequeña mochila. Creo que un suerte les sería más útil. Toga también dijo algo divertida. Eso no les servirá para nada. Malditos malagradecidos. Ruiz dijo de acuerdo con sus compañeros para luego arremeter contra ellos. Sus compañeros lo ignoraron acostumbrándose poco a poco a su actitud. Nadie te lo pidió, vete de aquí. Cheelai dijo agresivamente sin confiar ni un poco en el Saiyajin. No me vas a tomar el pelo. Goku solo rió ante la actitud de Cheelai antes de abrir la mochila y sacar un estuche. Le pedí a Bulma que preparara algunas cosas y les traje esto, dijo abriendo el estuche viéndose 3 cápsulas. De las cuales tomo una. ¿Qué es eso? Izuku dijo confundido por ver las cápsulas, y más importante porque Goku quería darle eso a Broly. ¿En serio piensa que eso los va a ayudar a estar mejor en Vampa? Momo preguntó confundida al ver las cápsulas. En su mente no entendía cómo esas cosas podrían ayudarlos a sobrellevar su vida en el planeta. Todos los estudiantes se mostraron confundidos con las cápsulas, mientras que los maestros miraron en el mismo estado lo que Goku quería hacer de que podrían servirles. Estoy perdido. All Might rascó su cabeza confundido. No entendía por qué Goku quería regalarle esas cápsulas a Broly ni en qué podrían ser de ayuda. ¿En serio viajo a otro planeta solo para darles esas porquerías? Endeavor murmuró fastidiado y chasqueando la lengua al ver las cápsulas, unas cosas inútiles según su pensamiento. Es más tonto de lo que pensaba. 12 HMP, seguro tiene sus razones. MT Lady dijo algo molesta hacia el héroe N2 quien solo la ignoró, molestando aún más a la heroína gigante. Aún así tienes que admitir que es extraño. Kamui Wops respondió a su compañera, ¿en qué les pueden ayudar esas cosas? No se ven muy impresionantes. El héroe madera ni siquiera podría pensar para qué se utilizaban. ¿Medicamentos? Era lo único que David Shield podía pensar al ver esas pequeñas cápsulas. No se parecían a nada que hubiera visto en su larga trayectoria como inventor en Island. Llenándolo de curiosidad, el símbolo del mal contempló las cápsulas con una mueca nada impresionada. Sentía curiosidad de qué podrían ser esas cosas, pero lo siguiente que pasó lo dejó boquiabierto a él y todos en la sala. Goku apretó el botón de la cápsula. Cuidado, no se vayan a acercar, dijo lanzando la cápsula unos metros lejos de ellos.
¡Bum! Apareció una estela de humo en donde aterrizó la cápsula, solo para despejarse dejando ver una casa en perfectas condiciones en medio de la cueva. Ambos alienígenas no podían creer lo que veían. ¿Qué? 25. ¿Qué demonios acaba de pasar? Los héroes y villanos se levantaron de sus asientos alterados sin poder entender lo que acababa de pasar. Los estudiantes miraron en shock lo que acababa de suceder, como había aparecido una casa. Él solo lanzó esa cosa y apareció una casa. ¿Cómo lo hizo? Momo comentó incrédula de lo que sus ojos veían y pidiendo respuestas. Esas cosas. Todoroki respondió igual de confundido que la pelinegra, solo la lanzó y apareció una casa. ¿Pero cómo? Cápsulas, ese es su nombre. El anciano habló de repente sobresaltando a lo que no se lo esperaban. Sirven para almacenar cosas. No dijo nada más haciendo que todos quedaran pensativos. ¿Sirven para almacenar cosas? Izuku preguntó sorprendido volviendo su vista a la casa en pantalla. Pero vimos que el señor Goku solo la lanzó y apareció una casa. ¿Cómo? Preguntó aún incrédulo. Ese bebé puede almacenar una casa entera. Mei saltó de su asiento emocionada mientras miraba la casa en pantalla. ¡Qué increíble! ¿Quién fabricó un bebé tan maravilloso? Preguntó sin poder contenerse, pues el señor Goku dijo que Bulma se las vio. Todoroki respondió a la pelirrosa aún impresionado por las capacidades de esas cápsulas, aunque tal vez solo las consiguió de... La pelirrosa no le tomó más atención al bicolor. ¡Qué increíble! No puedo creer que hayan creado bebés que puedan contener cosas tan grandes de forma compacta. La emoción de Mei era palpable para todos. Esa mujer creó el radar de las esferas del dragón. Es su inventora. Cada pensamiento la llenaba de una sensación de júbilo, al punto de que empezó a babear al imaginarse con uno de esos artefactos. Estoy tan inspirada. 14. ¿Pueden almacenar cosas grandes en algo tan compacto? Es como mi Kirk, pero... Yui Kodai se preguntó sorprendida, mientras miraba incrédula la casa. ¿Pero una casa? Ni siquiera yo puedo encoger algo tan grande. Pensó mirando en shock la pantalla. Ahora entendía cómo se sentía Reiko. 5. Los maestros y héroes solo miraban en shock la pantalla. All Might había visto muchos grandes inventos las veces que había ido a Island con David, pero nada podía compararse a esto. No lo puedo creer. Cápsulas que pueden contener casas enteras. David dijo emocionado, eso es ridículamente útil. Transportar materiales y suministros haría que fuera mucho más fácil contener todo. El inventor empezó a enumerar mientras una gran impresión lo llenaba. Sería bastante útil para llevar suministros médicos a zonas con desastres. Nezu murmuró pensando en sus aplicaciones al heroísmo. Si las tuviéramos, seguro harían que todo héroe llevara equipo de primeros auxilios, o cosas que ayuden a los civiles. Pensó en las nuevas reglas que la Comisión de Seguridad Pública aplicarían de tener esas cápsulas. Uno sería útil en cualquier situación de desastre. Aizawa asintió de acuerdo con el director. Estos Saiyajin tenían cosas que serían realmente útiles en la profesión de héroe. Uno me vendría bien tener algunas. Recovery Girl asintió de acuerdo. La llenaría de alivio tener básicamente toda su enfermería en su bolsillo y con esas cápsulas sería posible. Los villanos miraron la pantalla en estado de shock, en su mente repasando cómo era posible que almacenaran una maldita casa en esa pequeña cápsula. Esto es ridículo. Tomura dijo totalmente incrédulo ante lo que veía. ¿Esa cosa tenía una maldita casa dentro? ¿Cómo? No lo sé. A pesar de ser solo un gnomo con la función de cuidar de Tomura, Kurohiri estaba igualmente incrédulo. Vaya, esas cosas serían bastante útiles. Mr. Compres murmuró impresionado. Llevar contrabando sería mucho más fácil si puedes esconder todo literalmente en tu bolsillo, aunque se parece a mi Kirk. Yo no puedo comprimir cosas tan grandes, dijo pensando cómo les servirían. All for One estaba sorprendido con esto. En ningún momento pensó que esas pequeñas cápsulas albergaran algo tan impresionante. ¿Qué más esconden? Se preguntó cuánto más tenían los Saiyajin fuera de sus poderes. 9. Dentro de la casa hay comida, agua y algunas cosas que les servirán para vivir. Goku habló mientras Lemo y Cheelai abrían la puerta, dejando ver un interior perfectamente amueblado en la casa. La vista dentro de la casa fue aún más impresionante para todos. Ver un interior perfectamente amueblado despejó cualquier duda que los presentes pudieran tener respecto a las cápsulas. Es mejor que mi casa. Uraraka se lamentó sabiendo que básicamente una cápsula contenía una mejor vivienda que la de sus padres. 43. Espero que haya más de una cama. Mina y Toru pensaron sombríamente al solo ver una cama en la casa. Esperaban que hubiera más en otras habitaciones. Sería el colmo que Cheelai durmiera con Broly. 21. Izuku anotó rápidamente en su cuaderno la función de las cápsulas. Tenía ya varias hojas sobre los Saiyajin y esto merecía ser anotado. No puedo creer que puedan almacenar una casa amueblada, pensó sorprendido. 3.
Bulma Denki preguntó sorprendido recordando ese detalle, o sea que básicamente les regaló una casa entera. ¿Cuánto dinero tiene? Preguntó incrédulo por los lujos de esa mujer. 10 demasiado. Hiro volvió a repetir su pensamiento. Un Goku vació una pequeña bolsita en su mano haciendo que cayeran 2 frijoles verdes. Mira, estas son las semillas del ermitaño, le dijo mientras todos miraban con curiosidad. La atención de todos fue desviada hacia las semillas en las manos de Goku. Al escuchar que esas eran las dichosas semillas del ermitaño, muchos estuvieron impresionados. Al fin verían lo que buscaron toda la batalla. ¿Esas son las semillas del ermitaño? Izuku miró los frijoles verdes sin mucha reacción. Supongo pues son los que su nombre indican, murmuró encogiéndose de hombros ante su aspecto simple. ¿Así que estas son las dichosas semillas? Tomura murmuró nada impresionado. Veremos qué son capaces de hacer. Se encogió de hombros. Unas cosas eran esas cápsulas, pero dudaba que unos frijoles hicieran mucho. Te daré 2, come una cuando sientas que estés a punto de morir, Goku dijo explicando. No curan ninguna enfermedad pero sí las heridas, además de que recuperarás toda la energía que has perdido. Todos quedaron sorprendidos ante lo que dijo Goku. El entendimiento de por qué en toda la pelea deseaban tener una semilla del ermitaño los golpeó con fuerza. Los héroes miraron en shock. ¿Se curan las heridas? All Might preguntó sorprendido tocando ligeramente su abdomen, un dolor punzante que lo había estado siguiendo desde ese fatídico día. 14 recuperar toda la energía perdida. Present Might cuestionó también asombrado antes las implicaciones de esto. Esas semillas eran una medicina tan asombrosa. ¿En serio esas semillas son medicina? Recovery Girl preguntó sorprendida, y con todo lo que habían visto del Saiyajin, dudaba que estuviera exagerando. 3 o sea que esas semillas curan todas las heridas que uno tenga. Aizawa preguntó sorprendido, algo sería indispensable en muchas situaciones. El Kirk de Recovery Girl solo hace un cambio, te cura pero drena tus energías, pero estas semillas también recuperan tus energías, pensó impresionado. 4, esas semillas son algo increíble. Nezu pensó con una sonrisa emocionada, sería muy útiles tenerlas en la academia, aunque no dudo que algo así haría que los alumnos fueran más temerarios. Pensó seriamente, dudo que esté exagerando, esas semillas son maravillosas. Recovery Girl pensó emocionada, curar todas tus heridas, hubiera sido muy útil para él. Siendo una de las pocas que sabía de la condición del símbolo de la paz, no pudo evitar mirarlo con lastima, aunque harían que ese mocoso fuera aún más descuidado. Dio una mirada severa hacia el peliverde. 11 del lado de los estudiantes, todos se maravillaron ante estas semillas, muchos tuvieron curiosidad cuando los Saiyajin la mencionaron a media batalla, y ahora entendían lo útiles que hubieran sido. Izuku se estremeció al sentir la mirada de la heroína de recuperación sobre él. Sabía a qué se debía, se había roto muchos huesos cuando no estaba acostumbrado a One for All, pero eso había quedado en el pasado. ¿Verdad? 11 esas semillas hubieran hecho mucho más fácil la batalla contra Broly, Momo dijo sorprendida ahora entendiendo lo útiles que hubieran sido esas semillas en la batalla. Olvida eso, piensa en lo útiles que hubieran sido para Midoriya. Denki dijo mirando a su compañero peliverde, quien se mostró avergonzado ante esto. 4 le hubieran servido mucho. El Kirk de Recovery Girl es bueno pero agota tus energías. Suyo asintió de acuerdo con el rubio eléctrico, serían muy útiles para Midoriya. El peliverde se encogió en sí mismo, pues culpa del nerd si se rompe los huesos. Bakugo gritó molesto haciendo que sus compañeros lo vieran molestos, pero el anciano habló llamando la atención de todos. 2 las semillas del ermitaño son realmente maravillosas. El anciano asintió de acuerdo con todos, aunque él tenía el conocimiento de antemano. Además de todo, comer una te llenara el estómago por 10 días. 10 días. Héroes y estudiantes gritaron sorprendidos ante ese hecho. Muchos de los héroes pensaron que con esas semillas podrían pasar mucho más tiempo patrullando, haciendo más eficiente su trabajo. 2 maldiciones, ¿realmente sería útil tener una de esas semillas? Endeavor apretó los dientes con molestia, podría patrullar más, lo que le daría más tiempo en el ojo público, lo que solo daba más posibilidades de superar a All Might. Uno del lado de los villanos, no había nadie más interesado en estas semillas que el mismo All For One, quien miraba con mucho deseo la pantalla. Esas semillas habrían sido un buen alimento, me habrían servido mucho. All For One pensó pasando su mano por su máscara, sabiendo que debajo de eso solo había un rostro desfigurado lleno de cicatrices, pero saber que están ahí afuera, da muchas posibilidades. Sonrió con malicia. 6 aunque ni siquiera tenía forma de salir de su planeta. ¿Qué rayos estás tramando? Cheela y se cruzó de brazos mientras miraba seriamente a Goku. Yo no soy así, solo quiero que vivan más cómodos. Goku sonrió mientras miraba a la mencionada con amabilidad. ¿Qué?
Cheela y Lemo se mostraron confundidos. La verdad es que me sentía muy confiado con mi poder, Goku dijo con una sonrisa antes de cruzarse de brazos, hasta que apareció Broly y su fuerza incomparable. Aparte él es un Saiyajin como yo. Tanto héroes como estudiantes no pudieron evitar sonreír al escuchar las razones de Goku, muchos de ellos mirando con admiración al Saiyajin por su amabilidad. El señor Goku es genial. Uraraka dijo con emoción mientras daba pequeños golpes al aire. Supongo que cualquiera se sentiría confiado con el poder que tienen. Momo suspiró encogiéndose de hombros. Lo importante es que no le guarda rencor. Izuku sonrió feliz viendo cómo Goku no trataba a Broly con hostilidad, solo está emocionado por su poder. Es una persona increíble. Sonrió con admiración. Tienes razón, joven Midoriya. All Might apoyó a su sucesor con una sonrisa emocionada. Es una persona genuinamente buena. La llama del heroísmo brilla sobre él. Dijo con una sonrisa orgullosa. 23 Mindig solo sonrió un poco, se sentía un poco orgullosa de ver en lo que se había convertido ese pequeño Saiyajin que habían visto en una cápsula de crianza. Quien sea que lo haya cuidado, hizo un buen trabajo, pensó con una sonrisa mirando a Goku. 7 apuesto a que es más poderoso que el señor Bills, y aunque no lo crean el señor Bills es un dios. Mientras Goku hablaba se mostraba una imagen de la Kaizen estornudando en un día soleado. Nota. Sí, como no, aún recuerdo cuando me creí esas palabras. 26 Escuchar esas palabras hicieron que muchos se sorprendieran. Habían visto cómo estos Saiyajin destruían la realidad a base de golpes, pero saber que comparaban la fuerza de un dios era increíble, igual de fuerte que el dios de la destrucción, All Might pensó mirando el aire mientras sonreía. No dejan de impresionarme, murmuró con una sonrisa. Son todo un problema, ahora resultan que son igual de fuertes que ese dios de la destrucción. Gran Torino murmuró, aunque una pequeña sonrisa delatraba su verdadero estado de ánimo. Al menos sabemos que no hará mal uso de ese poder. Nezu sonrió, hasta lo que habían visto Broly era alguien calmado, dudaba que usara su fuerza para cometer actos malvados en el universo. Los estudiantes miraron emocionados la pantalla. Escuchar que Broly era igual de fuerte que el dios de la destrucción fue increíble por decirlo menos, tan fuerte como el dios de la destrucción. Izuku anotó rápidamente en su cuaderno, sin saber que más tarde debería borrar esa información. El señor Broly es increíble, 3 igual de fuerte que un dios. En otras ocasiones Ibara se pudo sentir molesta, pero al ver al calmado Broly se tranquilizó un poco, aunque aún no me agrada ese dios compararan a los Kaioshin, pensó aún disgustada con el cargo de Akaisin. 15 del lado de los villanos, tan poderoso como ese dios de la destrucción, Tomura murmuró con algo de sorpresa. Por eso, no sabían mucho de la deidad más allá de que era más fuerte que Goku y Vegeta, así que eres tan poderoso como ese gato. All for One pensó mirando seriamente la pantalla. Era desconcertante saber que los Saiyajin eran tan fuertes como un dios, pero después de verlos romper la realidad, esto no debería sorprender, pensó con frustración. De todas formas sería un desperdicio dejar morir a alguien. Goku le sonrió a Broly, así de asombroso. Broly también le devolvió una pequeña sonrisa mientras se miraban. ¡Qué bien! Mina y Toru celebraron al ver que Goku y Broly ahora estaban en términos amistosos. Es relajante verlos así después de todo. Momo suspiró aliviada recordando lo tensa que había sido la pelea en la tierra, y cómo habían intentado hacer que Broly recuperara el control. Se acaba de volver amigo de su enemigo. Mirko pensó mientras veía la pantalla con una sonrisa emocionada. Sin duda eres interesante. Le dio a Goku una sonrisa que solo le daba a gente cercana. Los héroes se relajaron en sus asientos sabiendo que ahora esos Saiyajin estaban en paz. Los estudiantes hicieron lo mismo mientras que los villanos solo miraron seriamente la pantalla, hasta que se ve a Goku saliendo de la cueva mientras agitaba su mano en despedida. En fin, me voy, no se metan en problemas, hasta pronto. Se despidió mientras se quedaba parado. ¿Qué? ¿Pero no traes nave? ¿Cómo fue que llegaste aquí? Lemo preguntó confundido. ¿No trae una nave? Mei dijo recién recuperándose de la emoción de presenciar las cápsulas, limpió un poco de saliva de su boca antes de hablar con confusión. ¿Y entonces cómo llegó a Vampa? Izuku sintió como su corazón latía más fuerte. No, en serio llegó a Vampa con... El estudiante estaba incrédulo, no podía creer que esa técnica realmente tuviera un alcance tan amplio. 11. Goku se dio la vuelta mientras sonreía al alienígena. Con la teletransportación, solo sentí el ki de Broly, dijo mientras ponía 2 dedos en sus frente. 3, 1. Un silencio ensordecedor inundó la sala con las palabras de Goku. Nadie podía creer que realmente esa técnica tuviera tanto alcance. Viajar entre continentes era increíble, pero esto no tenía comparación. 6. No. Maldito Saiyajin.
Tomura empezó a rascar su cuello con agresividad mientras miraba la pantalla con ojos inyectados en sangre, solo muere. Gritó con frustración, la única ventaja que tenían sobre el Saiyajin desaparecía frente a sus ojos, 20 viajes entre planetas. Aunque lo intentó All for One no pudo mantener sus emociones bajo control, eso quiere decir que si conociera mi energía, podría encontrarme en cualquier momento. Pensó con un sudor frío, el símbolo del mal nunca se había sentido tan desnudo y expuesto en su vida. 26 Los héroes tenían la mandíbula en el suelo de la impresión, ninguno podía creer que el Saiyajin tuviera capacidades de teletransportaciones tan altas, ningún Kirk podría rivalizar contra ese alcance. 4 y incluso hacia otros planetas. Mindigo preguntó incrédula, 3 así que puede viajar entre planetas. La mandíbula de Olmig tocaba el suelo ante esta nueva información, es increíble. Nezu sonrió con fascinación, y siendo que su habilidad funciona sintiendo la presencia de las personas, su capacidad para sentir la energía es igual de impresionante, dijo pensativo, tiene razón, su habilidad para sentir personas es